En sus Biblias esta noche en el libro de San Mateo, capítulo 11. Yo mencioné esos versos aquí el domingo por la noche y quiero mencionar, traer el mensaje de esos versos esta noche. Qué alegría verlos aquí. Es una bendición estar aquí con ustedes otra vez, un buen grupo esta noche. Gracias por ser fiel en su lugar. Amén. El Señor espera de nosotros fidelidad. Hay muchas cosas, hermanos, que tal vez no podemos hacer, pero una cosa que cada uno de nosotros podemos hacer es ser fiel al Señor. Y cuando hay servicio aquí en ese lugar, deben reunirse. Porque el pastor, el predicador, tiene algo, tiene un mensaje de Dios y quiere que ustedes escuchen eso. Entonces, debemos venir. Me gusta llegar a la mesa y comer cuando mi esposa prepara la comida. Entonces, cuando el pastor tiene algo preparado y estamos reunidos, debemos llegar y sentarnos. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Ok, San Mateo capítulo 11, verso 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vamos a orar. Padre, te necesito esta noche y te ruego que tú me unjas con tu Espíritu Santo, que tú me des ese poder desde lo alto. Te ruego, Señor, que tú estés abriendo el corazón de cada persona para recibir tu palabra. Que no seamos rebeldes a ti ni a tu voluntad, sino, Señor, ayúdanos a ser mansos esta noche, a recibir tu palabra. Enséñanos lo que tú quieres que aprendamos en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar asiento. Gracias. Mencioné varias cosas aquí el domingo por la noche de estos versos, pero quiero llamar su atención en verso 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Yo quiero hablarles esta noche de esa frase, aprended de mí. Y ustedes notan que aprender es un verbo, está en el tiempo presente. Y también es imperativo, que quiere decir que es un mandato. El Señor nos ha dado un mandato, aprender de mí. Hay muchas personas que están aprendiendo de muchas cosas. No es malo aprender de muchas cosas, pero muchas personas quieren aprender de todo menos al Señor. Hay un verso. Escuchen lo que dice Timoteo. Estaba hablando Pablo a Timoteo en los últimos días y dijo que estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Hay personas que siempre están aprendiendo pero no llegan al conocimiento de la verdad. Entonces, por eso Cristo dijo, aprended de mí. Para aprender se necesitan ciertas cosas. Si usted cuando era pequeño y le llevaron allí a la escuela, o luego en su bachillerato, o inclusive a la universidad, hay ciertas cosas que uno necesita para aprender. En primer lugar, uno necesita el libro o el texto. Ese texto tiene que ver con la materia que uno va a cubrir. Si uno está estudiando química, entonces el texto trata el tema de la química. Si uno está estudiando sobre las matemáticas, entonces el texto sobre ese tema.
Entonces Cristo dice, aprended de mí. Y Él sabía, para poder aprender de Él, necesitamos de un libro. Entonces Él nos ha dado el texto. Aquí es el texto, el libro que utilizamos para aprender de Él. La Biblia. Yo quiero, a veces cuando predico utilizo muchos versos, a veces no tantos. Pero esta noche voy a darle algunos versos aquí, segunda a Timoteo. Pablo escribió esta carta a Timoteo en segundo libro, epístola a Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, la Biblia dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, Dios nos dio las escrituras que son inspiradas por Él. ¿Qué quiere decir esa palabra inspirada? Respirada por Dios. Entonces tenemos la palabra del Señor. No importa lo que digan los hombres. Esta noche lo que nos importa es lo que ha dicho Dios. Por esa razón yo utilizo a veces muchos versos de la Biblia. Porque el hombre es mentiroso, pero Dios no puede mentir. Y lo que Dios ha dicho en su palabra es verdad. Amén. Y Él nos ha dado su palabra. Mire conmigo. Segunda a Pedro. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Segunda epístola de San Pedro. Capítulo 1. Verso 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios, por medio del Espíritu Santo, vino sobre esos hombres y los dio las palabras exactas que habían de escribir. Entonces ese libro es un libro no como ningún otro libro. No hay otro como esta. Porque esa es la única inspirada por el Señor, por Dios. Completamente confiable. Juan, en capítulo 5, San Juan, en capítulo 5. Gracias. San Juan, capítulo 5. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo. San Juan, capítulo 5, verso 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, si Cristo dijo, aprended de mí, Él nos dio el libro que testifica de Él, y así hemos de aprender de Él, de las Escrituras, de la palabra de Dios. Ellas son las que dan testimonio de mí. Hay otro verso aquí en San Juan capítulo 12. San Juan capítulo 12. San Juan capítulo 12, verso 48. Así dicen las Escrituras. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces, si Dios va a tomar ese libro, y ustedes que han leído el libro de Apocalipsis, allí en ese juicio, y inclusive para los cristianos en el tribunal de Cristo,
Él nos va a juzgar según su palabra. Si Dios va a utilizar esa palabra para juzgarnos, entonces debemos saber cuáles son las palabras del Señor. Me acuerdo hace muchos años cuando llegué a Colombia, eso fue el 9 de marzo de 1983. Entonces, siendo extranjero de los Estados Unidos, me puse a aprender las reglas de este país. Tenían algunas leyes para los extranjeros, que si estuvimos en cierto lugar y cambiamos de casa, tuvimos 5 días para presentarnos en el DAS y darles la nueva dirección, el nuevo número del teléfono. Ellos querían saber dónde estábamos a toda hora. Entonces me puse a aprender las leyes, porque cuando uno llega y dice, ay, pues lo siento, pero yo no sabía. Entonces pues me dicen, mire señor, usted está aquí en ese país, es su responsabilidad de saber lo que esperamos de usted. Entonces, si Dios nos va a juzgar según esa palabra, entonces, hermanos, debemos aprender lo que el Señor espera de nosotros como cristianos. Ya llegar luego y decir, bueno Señor, pues yo no sabía. La ignorancia no sirve, porque Él va a decir, bueno, yo te di mi libro, el texto, y usted por la pereza no aprendió, pues la culpa es suya. Entonces, hermanos, para aprender de Él necesitamos un texto, y Dios nos ha dado el texto para aprender de Él. Amén. Le pregunto esta noche, ¿estudia usted el texto? Amén. ¿Ha estudiado ese texto hoy? ¿Ha leído la Biblia hoy? Amén. ¿Ya sabe lo que el Señor quiere de ustedes? Esa es la razón por que deben venir aquí y deben estudiarla en la casa. Y dijo el Señor, aprended de mí. Hay cristianos que traen la Biblia aquí a la iglesia, escuchan el domingo, llevan la palabra aquí a la casa, la ponen allí en la mesa, hasta el próximo domingo. Ya lo saquen, sacuden ese polvo de allí y otra vez a la casa. Usted no va a crecer ni ser un buen cristiano así. No va a aprender lo que debe. Dios nos ha dado el texto. Número 2, ¿qué más necesitamos para aprender del Señor? Necesitamos el profesor o un maestro. Uno que sabe la materia, que nos puede enseñar. Dios nos ha dado pastores en la iglesia. Hombres que Él ha llamado, han estudiado para enseñarnos. Me acuerdo de esos años, yo acepté a Cristo cuando tenía 14 años y yo estaba allí a todos los servicios al pie de mi pastor para que me enseñara. Ya luego en el instituto bíblico, hombres mayores, mucho mayores que yo, que llevan muchos más años en el Señor, que me enseñaron la palabra de Dios. Pero hermanos, hay un maestro perfecto que nos enseña. Los hombres pueden ser equivocados, pero el maestro que el Señor nos ha dado es perfecto. Él mora en nosotros, los creyentes. Él se llama el Espíritu Santo. Él es el autor. Miramos en 2 de Pedro de que, no busquen allí, que Él inspiró a esos santos hombres. Fue la mejor persona para enseñar el texto, es el autor del texto. Entonces, mire conmigo en San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14. Verso 16. Antes de volver al cielo, nuestro Señor dijo, en verso 16,
Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Verso 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Cuando una persona recibe a Cristo como salvador personal, el Espíritu Santo entra y mora en esa persona. Y tenemos viviendo nosotros el autor de ese libro. El gran maestro. Mire verso 26 del mismo capítulo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces Él enseña. Él es el maestro, el mejor maestro que hay. San Juan capítulo 15, verso 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. San Juan capítulo 16, verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hermanos, qué precioso regalo el Señor nos ha dado. Ese gran maestro, el Espíritu Santo, para enseñarnos la palabra de Dios. Es un maestro que tiene mucha paciencia con nosotros muchas veces. A veces el maestro no tiene mucha paciencia, pierde la paciencia con un estudiante. ¿Ha tenido un maestro perder la paciencia con usted una vez a otra? Pues el Espíritu Santo no pierde esa paciencia. Sigue enseñando, guiándonos a toda la verdad. Y qué precioso es tener a ese maestro en nuestras vidas. Bueno, ¿qué más necesitamos para aprender del Señor? Ya tenemos el libro, tenemos el profesor, el maestro. Necesitamos estudiantes. Si el maestro está allí y no hay nadie, entonces, ¿de qué sirve la enseñanza? Hay que tener estudiantes, personas, discípulos, los que vienen, que escuchan, que aprenden. El Señor los llamó estudiantes o discípulos en la Biblia. Vamos a mirar 2 Timoteo capítulo 3. Segunda epístola a Timoteo, capítulo 3. ¿Cuándo debe uno llegar a ser estudiante de la palabra de Dios? ¿Ya cuando tiene 15 años, 20 años? No. Mire lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Desde la niñez hemos de enseñar a nuestros hijos desde la niñez la palabra de Dios. Timoteo aprendió desde la niñez. Desafortunadamente, muchos de ustedes llegaron a conocer a Cristo muchos años luego. No crecieron en un lugar cristiano y no tuvieron ese privilegio.
Pero hermanos, nosotros ya que somos adultos y que tenemos nuestros hijos, debemos traer a nuestros hijos aquí a la iglesia para que la maestra les enseñe ya desde la niñez. Amén. Amén. Y no solamente eso, sino en la casa también, esforzando en la casa lo que están aprendiendo en la iglesia. Amén. Hay que enseñarles en la casa. No sirve, hermanos, solamente enseñarles una vez a la semana aquí en la iglesia. Deben ser enseñados todos los días de su vida. Estudiantes, mire, segunda a Timoteo capítulo 2, verso 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hermanos, ¿cómo vamos a enfrentar esos problemas de la vida si no sabemos la palabra del Señor? Procura con diligencia. Eso significa que tenemos que esforzarnos a aprender la palabra de Dios. No es una cosa casual, sino hemos de ser dedicados a aprender la palabra del Señor. Amén. Estudiantes, ¿qué clase de estudiante es usted? Uno que escasamente pasa el grado para seguirlo. Hay maestros aquí de la escuela. ¿Alguien? Bueno, con 2, 3, algunos que tenemos aquí. Es un gozo enseñar a los estudiantes que tienen ganas de aprender, y uno enseña y aprenden, y cuando llegan a clase cada día tienen sus tareas hechas, bien hechas. Cuando presentan el examen sacan mejor nota porque quieren aprender. Y qué tristeza cuando hay estudiantes que no tienen ganas, que ya no traen la tarea, que pues el Señor dice aquí: procura con diligencia presentarte ¿a quién? A Dios aprobado. A Dios. Lo hacemos por la gloria de Dios. Aprobados. Y así debemos aprender a manejar la palabra del Señor. Hay muchas sectas, hay muchas enseñanzas en el mundo hoy en día, ustedes saben. Y cuando uno lo enfrenta, uno debe tomar la palabra del Señor y poder enseñarles con diligencia presentarte a Dios aprobado. Especialmente uno que tiene el llamado a predicar la palabra del Señor debe tener esas ganas de aprender bien la palabra. Número 4. Ya tenemos el libro, el texto, ya tenemos el profesor, ya tenemos los estudiantes o los discípulos. Cristo llamó a sus 12 discípulos. Un discípulo es uno que se sienta a los pies del maestro para aprender. Y tenemos que tomar el tiempo para que Él nos enseñe. Y es un proceso de crecimiento para aprender. Hermanos, cuando uno va a la escuela, el primer grado, entonces no le enseñan las tablas de multiplicación. Tiene que aprender a sumar primero y luego ya va aprendiendo hasta llegar luego allí en el bachillerato, el álgebra, la geometría, ¿es correcto? Y esas matemáticas pues uno no lo puede hacer uno ya va aprendiendo, poniendo las bases para llegar a eso. Entonces es un proceso.
Y así en la vida cristiana es un proceso. Cuando uno acepta a Cristo, comienza a aprender las cosas sencillas, pero cuando uno es diligente en eso, uno va creciendo, pasando, aprendiendo más y más. Aprobado delante de Dios. Uno aprende desde la niñez hasta la muerte. Uno nunca deja de aprender en esta vida. Amén. ¿Y sabe qué? Cualquier persona también le puede enseñar. Si tiene su corazón abierto. He aprendido unas lecciones muy importantes en mi vida de los niños. ¿Sabe qué un niño le puede enseñar? Es interesante como la fe de un niño. Y uno puede aprender a tener fe en su Padre Celestial de un niño, en la fe que tiene en su papá. Un papá, pues el niño puede estar en un lugar bien alto, el papá está allí y dice, bueno, salte. Y el niño pues, ¡ping! Así. ¿Por qué? Porque sabe que su papá le va a agarrar. No piensen ni dos veces de que el papá le va a dejar caer. Pero nosotros, el Señor dice, salte por la fe. Ay, no, Señor, pues, eso no es que me va a dejar caer, oh, Señor, no. Un niño nos puede enseñar. Pero es un proceso de crecimiento. Mire conmigo el libro de Hebreos, capítulo 5. Hebreos, capítulo 5. Hebreos capítulo 5, verso 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Está hablando de Cristo aquí. Aprendió la obediencia. Y pues yo también aprendí la obediencia. Pero lo aprendí porque mi papá tenía un cinturón bien grande y pues es mejor obedecer que desobedecer y pagar las consecuencias. Mis hijos cuando eran niños aprendieron lo mismo, que es mejor obedecer que sufrir las consecuencias, y así aprendieron rápido. Mire verso 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Pablo estaba regañando a esos cristianos, esos hebreos. Habían sido cristianos por mucho tiempo, pero no habían aprendido. Todos eran como niños. Y él dice, ya deben ser maestros enseñando a los demás, pero no pueden enseñar todavía, tienen necesidad de que le enseñen a ustedes. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, no de alimento sólido. Un bebé comienza con la leche, toma la leche, pero uno espera que el niño no tome la leche toda la vida. Y ustedes pueden imaginar un hombre de 40 años caminando por el andén con su tetero. Dice, pero ¿qué pasa con ese hombre? Algo está mal. Pero, ¿qué tal los cristianos, algunos que llevan años en el Señor? Y todo el pastor tiene que llegar allí con el tetero. Bueno, aquí tome tu leche. Que el bebé ya después de la leche ya comienza a comer la sopa. Y ya pues luego pues quiere sus verduras y quiere ya comer. Y ya cuando está un poquito grande pues ya quiere su bistec, su carne.
Pero, hermanos, nosotros como hijos de Dios, eso debe ser un proceso de crecimiento. Debemos llegar a ser maestros, de enseñar a los demás. Que Dios nos ayude a crecer, a no siempre ser bebés en el Señor. Aprender a caminar. ¿Qué pasa con un bebé? Pues se cae, pero se levanta. Muchos cristianos se caen y no quieren levantarse. Están allá. Pero levántase, hombre. No quédese allí. Aprende del bebé. No sea bebé toda la vida. Niño, así dice, es un proceso de crecimiento, eso de aprender. Hay recompensas, hermanos, para los juiciosos. Los bachilleres, los que terminan, reciben su diploma. Los que terminan sus estudios, reciben su diploma. Mire, después de esta vida cristiana, el Señor nos va a llevar allí al tribunal. Y hay recompensas para los que aprenden, que estudien, que sean buenos estudiantes de la palabra de Dios y que sirvan al Señor como deben. Y por último, uno necesita una escuela, un colegio, un lugar donde le enseñan. Dios nos ha dado la iglesia para aprender de Él. Aquí en la iglesia tiene una escuela dominical, domingos por la mañana. Usted llega, usted se levanta y llega a la escuela dominical o espera hasta la predicación. ¿Para qué piensa que la iglesia tiene la escuela dominical? Es una escuela, es una enseñanza, debe llegar para aprender. No sean perezosos allí en la cama. No me, ay pastor, pues yo he trabajado duro toda la semana y domingo es el único día en que puedo quedarme en la cama. Ay, qué pereza. Levántase. Llega a la casa del Señor temprano. Venga y escucha la palabra del Señor. El Señor nos ha dado la iglesia para la enseñanza. Un lugar donde reunirnos. Los estudiantes, los discípulos y el pastor ya con la ayuda del Espíritu Santo comienza a enseñar la palabra. Los maestros en las clases comienzan a enseñar la palabra. Entonces Cristo dijo, aprended de mí. Y para aprender necesitamos el texto, el profesor, los estudiantes, un proceso de crecimiento. Y además de eso, la iglesia, la escuela, un lugar donde se enseña. ¿Qué tal de su vida cristiana? ¿Está creciendo? ¿Ya puede comer la carne, la comida sólida de la palabra de Dios? ¿Le gustan las cosas profundas de las Escrituras? Si uno da a un bebé el bistec, se ahoga. No puede. Y muchas veces el pastor tiene miedo de poner el bistec allí en la mesa, porque por miedo de que algunos hermanos que todavía son bebés van a ahogarse. Amén. Hay que crecer. Hay que crecer. Usted quiere que Él le dé. Hermanos, me acuerdo cuando yo era joven, había aceptado a Cristo como Salvador personal. Y el pastor que me ganó para Cristo se fue para otra iglesia, vino otro. Y ese pastor comenzó a predicar del Antiguo Testamento, de esos tipos de Cristo, y comenzó a mostrarme a Cristo en el Antiguo Testamento.
y esos cuadros hermosos de Cristo en el Antiguo. Entonces, eso me animó tanto, comencé a estudiar las Escrituras y comencé a buscar a Cristo en el Antiguo Testamento. Y yo decía, pues, ¿qué es hermoso? ¿Por qué nunca había visto eso? Y eso me animó tanto como cristiano en la juventud de ponerme a estudiar las Escrituras. Y ya todavía, después de casi 44 años en el Señor, de vez en cuando me encuentro un tipo, algo en las Escrituras de Cristo que nunca había visto. Y cómo me da alegría en el corazón. Escucho un predicador predicar algo que nunca había visto. Y eso me alegra el corazón. Hermanos, Cristo dijo, aprended de mí. Aprended de mí. Es un mandato. No dijo, pues, si quiere o no quiere. No, es un mandato. Hagámoslo, hermano. Padre amado, esta noche te doy gracias por tu palabra. Y te ruego, Señor, que tú nos ayudes a aprender de ti. Gracias por el texto, la Biblia que tú nos has dado, nuestra regla de la fe. Gracias por el Maestro, el Espíritu Santo, quien vino del cielo a morar en nosotros para enseñarnos. Gracias, Señor, por esos estudiantes que están aquí esta noche, que han venido. Gracias, Señor, porque esta cosa de aprendizaje es un proceso. No es de un día a otro, pasamos toda la vida aprendiendo. Pero, Señor, ayúdanos a aprovechar del tiempo que tenemos de aprender. Y gracias, Señor, por la iglesia, por el lugar donde nosotros como hermanos nos reunimos a estudiar tu palabra, a cantar esas alabanzas, a aprender de ti. Y gracias, Señor, por esta iglesia, por hermano Michael, por su esposa, por los hermanos. Te ruego, Señor, que tú les ayudes, Señor, a aprender de tu palabra más y más, día tras día. Y que tu palabra sea eficaz en sus vidas. No solamente aprender de ti, Señor, sino también aplicar esas enseñanzas a nuestras vidas para crecer espiritualmente. En el nombre de Cristo. Amén.